Hace unos días ocurrió una tragedia en Colombia y un artista murió. No voy a hablar del tema porque obviamente no me corresponde hablar de ello. Pero lo que atrae de esta terrible tragedia son los momentos en que él estuvo con vida y narró los hechos en que su sueño, o en su sueño más bien, pudo ver cómo ocurrió esa tragedia. Así que bajo esta primicia no vengo a decir que se comunicó conmigo, no vengo a hablar acerca de lo ocurrido porque eso sería caer en el morbo y caer en ese círculo vicioso que están haciendo la mayoría de creadores de contenido, tarotistas, espiritistas y mediums, pero sí atrae un tema que es bastante serio y bastante, entre comillas, curioso, que es precisamente el tema de los sueños. Así que el día de hoy tengo historias de famosos que pudieron ver su deceso a través de sus sueños. Existen muertes que parecen accidentes y existen otras que parecen más que accidentes, parecen tragedias anunciadas. No porque hayan visto el futuro con claridad o porque el miedo los hizo entrar en pánico y fue una especie de intuición o algo más profundo, no. Esto comenzó a manifestarse mucho antes de cualquier final de estos artistas. Sueños que se repiten, sensaciones persistentes como una especie de despedida, frases dichas sin saber que serían precisamente las últimas. Cuando una persona muere solemos mirar atrás, pero en algunos casos lo que encontramos es bastante perturbador. Hay personas famosas que cambiaron su vida al hablar de su muerte y esto fue mucho antes de que ocurriera. Y hoy precisamente vamos a hablar de estas profecías, digámoslo así. Vamos a hablar de estos relatos que están documentados y que son testimonios cercanos y que precisamente son coincidencias tan precisas que resultan difíciles de aclarar. Bien, ahora debo hacer esta aclaración. Este video no afirma la existencia de premoniciones reales. Muchos de los casos que vas a escuchar han sido reconstruidos tras la muerte de esas personas a partir de entrevistas, diarios, mensajes públicos, homenajes de sus amigos más cercanos. La pregunta no es si esto fue profético, la pregunta es ¿por qué tantos de ellos parecían saber que iban a morir el día de mañana o un día bastante cercano? Ajusta tus audífonos y prepárate para este video. En este punto no vamos a hablar de simples sueños simbólicos, vamos a hablar de relatos específicos, fechados y descritos con una claridad tan inquietante que esos sueños parecen ser más metáforas y más allá de ello parecen escenas sacadas de una película de terror. El primero de estos casos es el de Mike Wells. Perdón mi pronunciación, no sé realmente si el nombre es así. Este era un ex integrante de la banda Weezer. El caso es considerado uno de los más perturbadores, pero no fue reconstruido precisamente después de su deceso, sino que quedó registrado públicamente mientras él aún estaba vivo. Él llevaba varios años luchando contra unas adicciones que son bastante severas y bastante turbias. Había hablado abiertamente sobre depresión y recaídas, y una sensación constante de desgaste físico. No era un músico en su mejor momento, no estaba en su prime, digámoslo así, pero era alguien que sentía en su interior que su cuerpo estaba fallando. Y el 26 de septiembre del 2011 escribió en su cuenta de Twitter, ahora X, que había tenido un sueño extremadamente realista. No habló de símbolos, no habló de sensaciones vagas. Describió un escenario concreto, la habitación de un hotel, la ciudad en específica que fue Chicago, y la causa de la muerte, un ataque cardíaco. E incluso él dijo que había añadido una fecha aproximada, lo que según cuenta la gente. Lo inquietante no es que el sueño se cumpliera, lo inquietante es que en mensajes posteriores este artista no mostró ni sorpresa ni miedo, sino una especie de resignación, como si el sueño hubiese confirmado lo que su cuerpo ya sabía. Cuando él fue encontrado, lo encontraron obviamente muerto en un hotel de Chicago, y muchos hablaron de la coincidencia, pero otros señalaron lo más incómodo, que es que el subconsciente a veces detecta un colapso físico antes que la misma conciencia.
El segundo caso es sobre Aliyah. ¿Qué se puede hablar acerca de esto? Es hablar de una especie de intuición silenciosa. A diferencia de otros casos, ella no hablaba abiertamente de la muerte, de hecho se retraía bastante de ese tema. No hacía declaraciones dramáticas, no jugaba con la idea de un final cercano. Lo suyo era un poco más inquietante, era un malestar persistente el cual no podía explicar. Personas cercanas a Aliyah afirmaron que tenía un miedo profundo a volar, especialmente en avionetas pequeñas. No era una fobia exagerada, era una desconfianza constante, una sensación de que algo no está bien. Y en entrevistas privadas y conversaciones íntimas habló de sueños recurrentes, que se subía precisamente a un avión, en este caso en avioneta, que sentía una especie de calma extraña, una calma casi artificial, pero al mismo tiempo una voz interna le decía que no debía estar ahí. No soñaba con explosiones ni con caídas, soñaba con la certeza de que algo iba a salir mal. El día del accidente, el avión estaba sobrecargado. Algunos testigos aseguran que ella dudó antes de subir. No gritó, no se negó, tampoco huyó, simplemente aceptó. Tras su muerte, muchos se preguntaron si su mente había reconocido señales objetivas que la conciencia decidió ignorar. ¿Premonición? ¿O una intuición racional disfrazada de sueño? Y aquí es donde tengo que añadir algo personal. Muchos de ustedes ya han conocido la historia a través de la entrevista que me hizo Esteban Cruz o a través de mis videos aquí en la plataforma. Pero es que lo que yo no he contado realmente es que la persona que me salvó la vida, mi amigo Mauricio, se había soñado precisamente con el accidente, digamos así, con el encuentro de estas personas. Resulta que unos días antes, creo que fueron 3 días antes, él se soñó que estaba ocurriendo este hecho de que los ladrones llegaban, pero no era conmigo, era con su primo. Cambiaban las circunstancias. Yo fui la persona a quien se vio accidentada y de hecho el sueño que lo habían era accidentado a él, que lo habían hecho cosas malas a él. Aunque obviamente él también corrió con la suerte de que su herida quedó cerca a la aorta principal del brazo. Ambos tuvimos ese accidente, ese encuentro con estos ladrones, pero lo que es la primicia, él tuvo ese sueño. Entonces, debemos tomar esto como una premonición o una terrible casualidad. Buddy Holly es el más difuso, pero no menos inquietante de este listado, digámoslo así. Antes del vuelo que lo mataría en 1959, había expresado un cansancio, una incomodidad, una sensación constante de inquietud. Algunas versiones indican de que habló de sueños desagradables relacionados con viajes. Otras dicen que simplemente sentía que no debía subir a ese avión. El vuelo se estrelló en Iowa, en el cual obviamente murieron todos sus ocupantes. El evento pasó a la historia como el día en que murió la música. Nuevamente volvemos a esta primicia. ¿Fue una premonición o fue un miedo completamente racional? Lamentablemente, eso es algo que nunca sabremos. Y aquí el caso que para mí es el más bestia de todo este listado, que es el caso de Abraham Lincoln. Es el más antiguo, uno de los más antiguos que se conocen, y también uno de los más inquietantes. No hablamos de un artista atormentado ni de alguien con una vida muy caótica, aunque pues conocemos la historia de que tuvo caos, tuvo caos. Hablamos de una figura la cual era un hombre profundamente racional, marcado por la guerra civil, obviamente, y por la muerte constante. Sabemos que eso es parte de su historia. Y también conocemos que fue parte de ese país fracturado, de tener que gobernar un país fracturado. Entonces digamos que no estaba entre sus planes o no estaba entre su mente el morir o el predecir que iba a morir de la manera en que murió. Días antes de su asesinato, Lincoln relató un sueño a personas muy cercanas. No lo hizo con miedo, lo hizo con una especie de extrañeza bastante curiosa. En el sueño, él caminaba por la Casa Blanca y todo estaba en silencio. De pronto escuchaba llantos. Seguía el sonido hasta encontrar un cuerpo cubierto por una sábana. Cuando él preguntaba quién había muerto, alguien respondía: el presidente. El presidente fue asesinado.
Este sueño fue registrado por testigos cercanos y esto aparece en sus memorias históricas. Desde una lectura más o menos psicológica, Lincoln estaba exhausto. Había sobrevivido a amenazas constantes, había visto morir a miles de jóvenes y sabía que su figura era odiada por muchos. Soñar con su muerte era que podría tener algo de sentido lógico, pero hay un detalle que sigue siendo realmente incómodo. No hay un detalle en el sueño de que hablara la posibilidad de que fuese por un hecho humano. Simplemente dicen que él había muerto. Pudo haber muerto de un ataque cardíaco, de una enfermedad o de un terrible accidente dentro de la Casa Blanca. Días después, sabemos lo que ocurrió. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. ¿Fue el presagio? ¿Fue la mente confusa de un hombre exhausto? ¿O fue algo que trascendió más allá de su poder y su coherencia? Christopher Waltz, más conocido como The Notorious B.I.G. o Big, tituló un álbum, su álbum más importante, Ready to Die. No era una provocación vacía, era una declaración. En sus canciones hablaba de su funeral, de morir joven, de no escapar de la violencia jamás. Después de su asesinato en 1997, muchos escucharon sus letras y todo esto tuvo sentido o algo cambió. Ya no soñaba con cosas de ficción, se soñaba o también sonaba como una despedida. Desde una lectura racional, Biggie narraba la historia de lo que rodeaba o que lo rodeaba más bien, desde otra perspectiva, lo cual parecía como si estuviese aceptando que el final, que su final, estaba escrito. En el arte, y particularmente en este caso, no predijo la muerte lo acompañó. Y en este listado, para mí la segunda muerte, o el segundo presagio, es el famoso Tupac. Él no temía la muerte, él la aceptaba, él sabía que en algún momento de su vida debía padecer algo que obviamente quitara su vida de por medio de la de sus amigos. Desde muy joven él hablaba con no llegar a viejo. En entrevistas, letras de canciones, conversaciones privadas se repetía la misma idea, que su vida sería bastante corta. Lo inquietante aquí no es cómo lo decía, sino bien cómo lo transformaba en sus canciones y cómo sonaba a una especie de paranoia y cómo él sonaba con esa certeza de que iba a morir. Tupac obviamente creció rodeado de violencia, persecución policial, conflictos constantes y vivía una alerta permanente, era constante. Su cuerpo y su mente ya estaban preparados para aquel final violento. Desde la psicología, esto puede entenderse como una coincidencia de riesgo, desde lo inquietante, con una aceptación anticipada a lo que es su propio destino. Y cuando fue asesinado en 1996, sus palabras dejaron aquella metáfora que ahora se convirtieron en advertencia. Desde el punto psicológico esto ofrece varias explicaciones. Personas que están bajo estrés extremo, conciencia de riesgo constante, es decir, hablándole de este término, es como si ellos atrayeran precisamente ese tipo de actos o consecuencias. Ansiedad, depresión o interpretación de retrospectiva son también factores que hacen que uno llame ese tipo de tragedias y mantenga una alerta que no sé por qué en el factor diario mueve esos hilos y parece como si algo se alineara. No sé, eso ya tiene que ver algo con tema que va más allá de la parte racional. Porque es que tenemos que mirar que aunque la parte racional dice que es estrés, que son porque estás paranoico, no hay que sacar del hecho de que cómo es posible de que te sueñes con la caída de un avión, con unos ladrones que te asaltan o con una tragedia en carro. Y esto precisamente ocurra, que todo se alinee y precisamente ocurra. Tal vez se dé al factor de que cuando tú hablas acerca de ese tipo de cosas, las personas que están a tu alrededor se infecten, entre comillas, de lo mismo y pueda caber allí el error humano. Entonces, ¿qué es precisamente eso? Lo curioso, que algunos sueños fueron demasiado específicos. Tal vez nadie predice su muerte, tal vez solamente ignoramos las señales. Sueños, pensamientos intrusivos, sensaciones persistentes, advertencias que solo entendemos cuando ya no hay marcha atrás, sino tal vez
En una noche hasta incluso tú puedas soñar tu propio final. Y aquí la pregunta es, ¿te atreverías a contarlo? ¿Te atreverías a decir a los más allegados el sueño de tu final? ¿Harías lo mismo que ellos? ¿O simplemente sigues adelante y caminas como si nada hubiera pasado? Como si eso no jamás fuera a llegar. Y quién sabe, puede que un día también te ocurra. Nuevamente lo repito, aquí no buscamos respuestas cómodas. Buscamos preguntas que tal vez incomodan. No tenemos el 100% de la verdad y nada de lo que se diga aquí también es 100% real. No conocemos. Nadie tiene la verdad absoluta sobre estos temas. Pero a veces el terror no está en lo sobrenatural, sino en la posibilidad de que el final ya haya sido anunciado. Y eso solamente tú lo decides.